Las tres empresas que son investigadas por posible influyentismo y monopolio, son los proveedores mayoritarios de adjudicaciones directas organizadas por Pemex este año a inicios del mes de abril. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina, anunció la investigación y el veto de tres empresas farmacéuticas por probable corrupción y monopolio en adjudicaciones directas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, días antes Pemex ya les había otorgado contratos millonarios para proveer la mayoría de medicamentos a sus servicios de salud. En 2 rondas de adjudicación directa a las compañías Grupo Fármaco Especializado, Grupo Maypro y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, que actualmente se encuentran en investigación por Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, se convirtieron en suministradoras de la institución paragubernamental, a pesar del aviso del presidente. López Obrador solicitó de manera pública el 8 de abril que como medida preventiva ninguna de las tres empresas fueran incluidas en licitaciones y otros procesos de adjudicación en el 2019. Hasta que no se aclarara si no hubo influyentismo y corrupción en la venta de medicamentos el año pasado, explicó el presidente. Debido a que en 2018, último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, el 62.4% de las medicinas y materiales vendidos al ISSSTE-IMSS provinieron de estas firmas. Lo que, según argumentos de AMLO, viola el artículo 28 de la Constitución, en el que se plantea la prohibición de monopolios. Adjudicaciones previas al veto. El 5 de marzo participaron 28 personas en la primer partida de la adjudicación 2019-72 PMX-DOPA-PC-GCSSSRMATV para la adquisición de medicamentos incluidos en el IR de línea general y fuente única de patente para el ejercicio 2019. 3 empresas resultaron seleccionadas, entre ellas Grupo Maypo, con un contrato de mínimo 57,6 millones de pesos y máximo 144 millones, y Grupo Fármacos Especializados con mínimo 109,1 millones y máximo 272,6 millones de pesos. Vía adjudicación directa, sin mediar licitación. La segunda partida se realizó el 22 de marzo bajo la adjudicación 2019-89 PMX-DOPA-PC-GCSSSRMADTV, para la misma adquisición, pero segunda vuelta. Lo que corresponde al 25% y 47.5% del total de la inversión, respectivamente. En esta ocasión participaron 19 compañías y 2 de las empresas investigadas por posible influyentismo y corrupción, fueron seleccionadas. Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico obtuvo contratos por mínimo 45,1 millones de pesos y máximo 11,8 millones. Lo que corresponde a 77.3% y 4.3% del total, respectivamente. Mientras que Grupo Fármacos por mínimo 2,5 millones y máximo 6,3 millones de pesos.